El sonido del motor resonaba en la calle, un rugido que se hizo eco en mi pecho. La risa burlona de mi cuñado era la banda sonora de mis inseguridades, un eco constante de que siempre sería el blanco de sus chistes, de su desprecio. Era imposible ignorar ese sonido, ya que su risa se deslizaba entre cada conversación familiar, como una sombra que nunca desaparecía. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban, supe que había llegado el momento de darle una lección y reclamar mi dignidad. Los últimos años habían estado marcados por su presencia constante, un recordatorio viviente de mis inseguridades. A pesar de ser parte de la familia, su actitud despectiva siempre había logrado desestabilizarme, pero ya no podía permitir que su risa se convirtiera en la melodía de mi sufrimiento. Me senté en el patio, decidido a enfrentar su arrogancia, a poner fin a esa dinámica de poder que él había establecido. La tarde era cálida, el aire olía a tierra y flores, pero en mí solo había una tempestad. Las risas de la familia se escuchaban a lo lejos, mientras el drama se gestaba en mi interior. Tomé una bocanada de aire, llené mis pulmones como si cada aliento me diera el coraje que necesitaba. Recordé las ocasiones en que había dejado que sus comentarios despectivos me afectaran, las burlas que había recibido en cada reunión. Todo eso empezaba a transformarse en combustible. En este pequeño rincón de mi mundo decidí que era hora de gritar mi verdad, de desafiar la imagen de cobardía que él había creado en torno a mí. La realidad era que había soportado demasiado. La llegada de un nuevo auto, un deportivo reluciente y lujoso, había sido solo la gota que colmó el vaso. Esa pieza de metal brillante representaba su ego inflado, su deseo de ser el centro de atención, y al mismo tiempo era un claro recordatorio de lo poco que valía en su mirada. Mientras todos admiraban el auto y él narraba sus virtudes, yo me sentía más pequeño, más insignificante, pero en vez de rendirme decidí que era el momento de dar un paso al frente. Lo miré desde el patio, riéndose con confianza, y una chispa de determinación creció en mí. No podía dejar que esa imagen de superioridad me aplastara más. Era un juego que había durado demasiado tiempo, y yo estaba listo para cambiar las reglas. Sabía que debía hacerlo, debía enfrentar su burla con la única cosa que siempre le había faltado, la verdad. Me levanté y a cada paso hacia él, cada palpitación de mi corazón resonaba como una declaración de guerra. Era hora de confrontar la arrogancia que había vivido a expensas de mis emociones. Esa tarde dejaría claro que había llegado mi momento. Mis días habían estado marcados por un matrimonio estable con Clara, quien siempre había sido mi refugio y mi apoyo. Su risa y su calidez lograban suavizar los momentos difíciles, equilibrando la balanza contra la tormenta que representaba mi cuñado. Sin embargo, cada festividad familiar se convertía en un desafío, un juego cruel en el que yo era el menospreciado, atrapado entre sus burlas y el temor de estallar. Desde que Clara se había casado con él, su risa resonaba en las paredes de nuestra casa más que cualquier otro ruido, como un eco que se negaba a desvanecerse. Era un hogar lleno de luz y amor, pero la presencia de mi cuñado siempre lo oscurecía. A menudo me encontraba en la sala, observando sus interacciones con la familia, mientras su humor ácido atormentaba no solo a mí, sino también a los demás. Era difícil ignorarlo. Su capacidad de hacer reír a los demás, mientras yo me convertía en objeto de sus chistes, se había vuelto parte del paisaje emocional de nuestra familia. A veces me preguntaba si Clara también lo veía, o si su amor por su hermano la cegaba ante esa crueldad sutil. Mientras preparábamos una comida familiar, recuerdo cómo cada expresión suya era una constante provocación. Él tomaba la delantera en las conversaciones, mientras que yo permanecía en un rincón, acobardado, tratando de encontrar un espacio para encajar. Su risa, esa risa burlona, era como un dardo que se clavaba en mi piel, una punzada de inseguridad que no podía evitar. Intentaba distraerme, buscando refugio en los abrazos de Clara, que en palabras suaves e inclinaciones de cabeza se convertían en mi tabla de salvación. Pero entonces surgía él, con su arrogancia como un intruso en nuestro santuario. Era evidente que disfrutaba de la interacción, del impacto que sus palabras y actos tenían sobre mí.
Había momentos en que me preguntaba por qué Clara no intervenía, por qué no defendía lo que teníamos. Durante esas comidas familiares, sus ojos brillaban con diversión al verme encorvarme, y en su mirada había una satisfacción que me resultaba insoportable. En mi mente, ese desprecio era instigado por su sentido de superioridad, casi un deporte. En ocasiones sentía que la única forma de romper esa dinámica era encontrarle un punto débil, un rescoldo en su ego al que pudiera atacar. A pesar de eso, había un límite, una línea que no me atrevería a cruzar. La lealtad familiar siempre había sido un valor que defendía, aunque me costara. Era este conflicto interno lo que me mantenía en jaque, la necesidad de enfrentarlo, de poner fin a su burla, pero también el miedo a perder el cariño de Clara o romper el delicado equilibrio familiar. Así transcurrían mis días, entre la lucha interna de querer ser el héroe de mi propia historia y la opresión silenciosa de su constante burla. Sin embargo, con la llegada de ese auto, la situación se intensificó. Era un deportivo reluciente, negro como la noche, que apenas podía contener su excitación al mostrárselo a todos. La forma en que lo había descrito y la forma en que sus ojos brillaban al hablar de su velocidad despertaron en mí un estallido de celos e impotencia. Se había convertido en un símbolo de su ego desmedido, y la admiración que recibía de todos hería más que sus burlas. Mientras todos reunidos aplaudían y elogiaban su nueva adquisición, yo me sentía atrapado como un pez en una pecera, observando todo desde dentro, incapaz de salir. Clara, al notar mi incomodidad, intentó suavizar la situación, sugiriendo que no era más que un auto, que mi cuñado lo hacía para llamar la atención. Pero el golpe de su ego fue suficiente para hacerme reflexionar. Era hora de actuar, de salir de la sombra que él había creado sobre mí. La chispa de determinación que había nacido en mí se convertía en una llama, y sabía que necesitaba aprovecharla. Fue así que, mientras la risa y la jocosidad de mi cuñado reinaban, decidí que era el momento de reescribir la narrativa. Tenía que confrontarlo. No podía seguir siendo el blanco de sus chistes. Era hora de que él conociera mi verdad, y la verdad era que estaba cansado de ser humillado, de ser el menospreciado en cada reunión. Mi mente cambiaba de rumbo, y ese día en el patio, mientras el sol comenzaba a ocultarse, supe que el momento había llegado, que estaba a punto de escribir un nuevo capítulo en mi historia familiar. El clima en la sala era festivo, la familia se reía, el aroma de la comida llenaba el aire, y las luces cálidas creaban un ambiente acogedor. Sin embargo, a pesar de las sonrisas y las risas, una sombra se cernía sobre mí. Mientras varios miembros de la familia se acercaban a admirar el nuevo auto de mi cuñado, un profundo desasosiego me invadía. La risa burlona que enmarcaba cada uno de sus comentarios se convertía en una cacofonía que retumbaba en mi mente, haciéndome sentir cada vez más pequeño, más insignificante. Observé cómo mi cuñado se movía con soltura entre los presentes, recibiendo elogios y admiración con esa sonrisa arrogante que tanto me molestaba. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de su éxito, de su capacidad para ser el centro de atención. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, pude sentir esa chispa de expectativa. Él sabía que su presencia causaba un efecto en mí, una especie de juego que disfrutaba. Era como si, con solo mirarme, pudiera infligir dolor, burlarse de mis inseguridades. Finalmente, escalé mi determinación y con una respiración profunda, decidí que era hora de actuar. De un momento a otro, sentí que había acumulado el coraje suficiente para avanzar y enfrentar lo que había estado maximizando hasta ese instante. Sin vacilar, dejé atrás el rincón en el que me había refugiado y caminé hacia el centro del salón, donde todos se habían congregado. La atención se desvió hacia mí, y aunque una parte de mí deseaba huir, sabía que debía seguir adelante. Al llegar junto a él, sentí las miradas de la familia, un cúmulo de emociones que iba desde el asombro hasta la diversión, como si fueran espectadores cautivados por un drama que se había desatado ante ellos. El aire se volvió denso, palpablemente cargado de tensión. Traté de centrarme, de recordar por qué estaba allí, y me encontré llorando por dentro. Miré a mi cuñado, que aún sonreía,
ajeno al torbellino de sentimientos que había dentro de mí. Este era el momento. «¿Qué tal, cuñado? Veo que estás disfrutando de tu nuevo juguete», empecé. Intenté mantener una voz firme, pero el temblor en mis manos era innegable. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y arrogancia, como si estuviera esperando una aprobación que nunca le ofrecería. «Esa es una gran máquina, pero déjame decirte que un auto no define quién eres como persona». Su sonrisa se desvaneció por un instante, lo que me dio una sensación de poder. A medida que pronunciaba cada palabra, la confusión y el desconcierto aumentaban en su rostro. «Te has pasado tanto tiempo definiéndote por lo que posees que has olvidado lo que realmente cuentas para los demás. Detrás de todo ese lujo hay un vacío que ni el coche más caro puede llenar». Mis palabras parecieron caer pesadamente en el aire, y la sala se sumió en un silencio expectante. Vi a Clara, sus ojos entrecerrados, como si intentara entender la situación. Aunque sabía que se preocupaba por mí, sentía que había hecho una elección inevitable. Mi cuñado intentó replicar, pero su voz sonaba endeble, carente de la fuerza que siempre había tenido. Las palabras que solían desarmarme solo parecieron focalizar su energía en mí, pero esa energía ya no me afectaba. «Esto no es solo sobre un auto», continué. «Es sobre la forma en que tratamos a las personas, sobre la forma en que encontramos nuestro valor. Mirarte a ti mismo no debería ser solo un reflejo de lo que tienes, sino de quién eres realmente. Y lo que veo es a alguien que necesita constantemente la validación de los demás para sentirse bien consigo mismo». A medida que las palabras salían de mi boca, me sentía cada vez más ligero, como si estuviera arrancando las cadenas que me mantenían atado. El murmullo de la familia iba en aumento, y el aire se sentía cargado de tensión, pero algo había cambiado. La risa de mi cuñado, que una vez había sido mi tormento, ahora parecía quebrarse. Las miradas curiosas de mis familiares se transformaban, una serie de rostros que comenzaban a ver la misma verdad que yo acababa de expresar. «¿Acaso envidias mi éxito?», intentó decir con una voz que ya no tenía impacto. Lo que solía ser un ataque, ahora solo se percibía como desesperación. «Te crees muy sabio», añadió con desdén, pero en su tono no había fuerza, solo una frustración que resonaba como un eco vacío. En ese momento, el clima cambió. La burla que había estado presente se desvaneció y en su lugar emergió el respeto. No solo para mí, sino para la verdad que había compartido. Me sentí como un héroe, liberado, y con cada palabra que decía, borraba pedazos de su dominio sobre mí. La lección que le estaba impartiendo no solo era para él, era también para mí. A medida que la conversación iba tomando forma, me di cuenta de que estaba empezando a desarmar su arrogancia. Finalmente, lo veía frágil, vulnerable. La risa que antes resonaba en la sala, ahora formaba parte del pasado. Había desnudado su orgullo, revelando las inseguridades que había ocultado detrás de su fachada, y lo sabía. En ese instante, había comenzado mi propia liberación. Las cartas se estaban revirtiendo y me encontraba más fuerte de lo que nunca había imaginado. Era mi momento de verdad, y nada podría detenerme. La atmósfera en la sala había cambiado drásticamente. Las risas festivas se habían convertido en silencio, dejando atrás un aire cargado de tensión. Mi cuñado, que siempre había disfrutado de la atención, ahora se mostraba visiblemente incómodo. Su sonrisa arrogante se desvanecía mientras mi voz resonaba en el aire, cada palabra liberando más la presión que había acumulado durante tanto tiempo. «¿Sabes, cuñado?», proseguí sintiendo cómo crecía mi determinación. «A veces creo que buscas ser el centro de atención porque, en el fondo, temes no ser suficiente». Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por primera vez vi una chispa de vulnerabilidad en su rostro. La seguridad que solía exhibir se comenzaba a desmoronar. El murmullo de la familia aumentó, anticipando lo que iba a suceder. «No me hagas el villano de esta historia», replicó con una voz tensa, tratando de recuperar el control. «Soy exitoso y puedo darme esos lujos. ¿Qué has logrado tú aparte de quedarte en la sombra?». Sus palabras cortaban, pero entendía que eran el reflejo de su inseguridad. «Puede que no tenga un auto deportivo, cuñado, pero tengo algo que tú no posees. Dignidad», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado.
La vida no se mide por lo material, sino por las relaciones que cultivamos. Estoy aquí para lo que realmente importa. Y siento una tristeza profunda por ti, porque parece que no puedes ver más allá del brillo de tu auto. En ese momento, la sala se llenó con murmullos de aprobación. La familia comenzaba a ver lo que yo estaba viendo. Hasta Clara, que trataba de mantener la paz, se detuvo, atenta a la transformación en el ambiente. Mi cuñado intentó desviar la conversación, pero su voz sonaba más vacía y ya no tenía el poder que alguna vez proyectó. Tal vez debería ser un ataque. Continué sintiendo cómo la verdad emergía con fuerza. La burla y arrogancia provienen de un lugar de inseguridad que todos conocemos bien, pero estoy aquí para liberarme de eso. Su mirada se volvió de desesperación, y comprendí que sus palabras no eran más que intentos de mantener una fachada ante la verdad que estaba surgiendo entre nosotros. Este discurso es irrelevante, dijo, pero su tono carecía de fuerza. Era evidente que la dinámica había cambiado, y cada palabra que decía caía cada vez con menos peso. La dificultad en su voz hablaba por sí misma. Cada comentario agresivo estaba siendo despojado de su poder. Finalmente, dejé que la sinceridad fluyera. No necesito ser como tú para ser feliz. Estoy cansado de ser el blanco de tus chistes, y es hora de que ambos entendamos que el éxito se construye en la autenticidad, no en la opulencia. La tensión aumentaba, y la familia observaba con atención, sintiendo que la verdad resonaba en el aire. La burla había dejado de ser divertida y se había transformado en un espejo que reflejaba sus inseguridades. La habitación, antes llena de risas, ahora contenía un silencio expectante, un lugar donde cada uno comenzaba a reconocer su propia vulnerabilidad. Observé a mi cuñado. Su mandíbula se tensó mientras intentaba procesar mis palabras. La verdad, dicha con firmeza, parecía tener un efecto inesperado. Sentí una mezcla de libertad y responsabilidad, de ser el portavoz de aquellos que habían sufrido en silencio. Era un momento decisivo, y no había marcha atrás. Con cada palabra que él intentaba articular, yo sentía que las cartas se estaban revirtiendo. Mi voz resonaba con más fuerza. La comparación constante y la búsqueda de validación no son más que trampas que nos atoran. Salgamos de esto y enfrentemos la realidad. Lo que realmente importa son las conexiones humanas, el respeto y la verdad que cultivamos entre nosotros. El clima en la sala cambió, imprimiendo un nuevo entendimiento. Lo que había comenzado como una confrontación estaba transformándose en una oportunidad para que todos reflexionaran, para que la familia volviera a establecer lazos y sanara las heridas que la burla había infligido durante años. La pelea, que había sido tan desgastante y dolorosa, ahora se centraba en el crecimiento y la liberación. Podemos hacerlo mejor, podemos ser una familia que se apoya en lugar de una que se menosprecia, afirmé, mirando a cada uno de los rostros presentes, y lo que emergió de ese instante fue una comprensión colectiva. La liberación que sentía no era solo mía, era un momento de cambio que todos atesorarían. Las palabras que alguna vez se refirieron a mí como un objeto de burla, ahora resonaban como afirmaciones de verdad y respeto. Había comenzado un nuevo capítulo en el que la familia debía comprometerse a construir relaciones genuinas. En ese momento, me di cuenta de que mi cuñado no era solo un rival, sino también un espejo que reflejaba mis propias luchas y que, juntos, podríamos encontrar la redención. Era un nuevo amanecer para todos nosotros. El aire en la sala ahora estaba cargado de una tensión diferente, una mezcla de miedo y esperanza. Mi cuñado, quien había sido siempre el rey de la burla, se encontraba acorralado en un mar de emociones desconocidas. Lo observé, y por un momento, su mirada desafiante se transformó en confusión. Era como si comenzara a procesar lo que acontecía, como si finalmente le estuviera cayendo el velo de su propia arrogancia. ¿Qué estás diciendo? Su voz era casi un susurro. Su confusión, ahora palpable, se entrelazaba con la inquietud que resonaba en los demás, creando un espacio no solo para el conflicto, sino también para la reflexión. No solo él, sino todos los presentes comenzaban a vislumbrar las grietas del egoísmo que habíamos permitido que alimentara nuestras relaciones. «Te estoy diciendo que podemos superar esto», respondí firme, acercándome un poco más. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía.
Era una extraña mezcla de compasión y determinación. Puedes seguir siendo quien eres, pero si deseas ser parte de esta familia, tendrás que dejar de lado esa necesidad de validación a través de descalificar a otros. Eso solo nos aleja. La mirada de mi cuñado cambiaba, y noté cómo sus ojos buscaban algo, quizás una salida o un sentido de pertenencia. Pero he trabajado duro para conseguir lo que tengo. No debería de tener que justificarme por ello, dijo, y su tono desgastado mostraba fatiga. La conversación había tomado un rumbo inesperado. Acababa de destapar algo que había permanecido oculto por mucho tiempo. Y no te estoy pidiendo que te justifiques, estoy diciendo que podemos ser más que esto. Lo que tienes no te define, y lo que somos juntos como familia, eso es lo que realmente importa, afirmé, decidido a romper las cadenas que habíamos forjado durante años. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar con las experiencias de todos los presentes. La familia comenzaba a moverse, las miradas eran humanizadoras. La propia Clara, quien siempre había querido mantener la paz, ahora se me acercó, colocándome una mano en el hombro. Tal vez deberíamos abrir espacio para esa conversación, para sanar juntos, sugirió, incorporando un aire conciliador. Todas estas palabras tomaron fuerza, creando un puente donde antes había solo muros. Siempre he sido el que se rinde, continuó mi cuñado, su voz temblando. El que se ríe para encajar, el que intenta que todos estén felices para conseguir su aprobación. Pero por dentro, siento que realmente no encajo, ni siquiera en mí mismo. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago, cargadas de una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Las emociones comenzaron a fluir entre nosotros. Aquella tensión que antes era un campo de batalla se transformó en un espacio de apertura. Tal vez él no era el enemigo, sino un compañero de batalla en esta lucha por la aceptación. La confusión y la tristeza en su mirada eran espejos de las experiencias que cada uno de nosotros había enfrentado. Lo entiendo, dije con dulzura. Todos hemos enfrentado nuestras propias dudas. Blaze, tú no eres el único. A veces es fácil sacar a relucir lo peor en nosotros para sentirnos mejor, pero abrir las puertas a la vulnerabilidad es la verdadera fortaleza. En ese momento, el silencio en la sala permitió que las emociones fluyeran libremente, sin prejuicios, sin defensas. A medida que el calor de la conversación se apoderaba de nosotros, los demás comenzaron a hablar. Las historias de lucha comenzaron a surgir. Tíos, primos, todos compartían experiencias de inseguridades y miedos en su propia vida, creando un lazo que nos unía en este momento catártico. Las risas nerviosas dieron paso a lágrimas y abrazos. Siempre hemos querido que todo sea perfecto, dijo una prima. Pero la verdad es que a veces estamos tan ocupados en mantener apariencias que olvidamos apoyarnos unos a otros. Hubo un asentimiento general, una toma de conciencia de que nuestras diferencias eran también puntos de unión. Blaze, volví a mirar a mi cuñado. No tienes que seguir buscando aprobación en cosas que no tienen valor. Mira a tu alrededor. Todos estamos aquí, listos para apoyarte. No necesitas demostrándonos nada más que quién eres tú realmente. Y en el corazón de cada una de esas palabras había un impulso de cambio. La tensión que tanto había presidido en nuestro hogar se disolvía lentamente, dando paso a una nueva dinámica construida desde la honestidad. La liberación resonaba en cada rincón de la sala, iluminando corazones y derribando muros. Estoy cansado de ser quien se ríe de los demás para sentarme en la cima, dijo, y por primera vez en su voz había una sinceridad genuina. No sé cómo hacer esto, pero estoy dispuesto a cambiar. Al menos quiero intentarlo si ustedes están dispuestos a acompañarme. Las palabras colisionaron como un eco, resonando en cada rincón de la sala. Y así aquel día, a través de la vulnerabilidad, sentamos las bases para reconstruir nuestras relaciones, para forjar nuevas conexiones que fueran más allá de la burla y el resentimiento. Todo aquello se sentía como el amanecer de una nueva era familiar. Nos dábamos la mano, una promesa de apoyo incondicional para el futuro. La liberación no solo era mía. Ser parte de esa transformación era un regalo que ahora compartíamos. Esta experiencia mostró que aún en la furia del conflicto hay un camino hacia la resolución,
un sendero hacia una conexión más profunda que nos une. En ese día, juntos, estábamos empezando a redefinir lo que significaba ser familia, a aprender que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad, la vulnerabilidad y el amor. Y yo, convencido, sabía que esta era la primera hoja en un nuevo capítulo de nuestras vidas. La sala estaba llena de una energía renovada. Todo lo que había sido tensión y rivalidad se había transformado en un aire de conexión y empatía. Los rostros que antes mostraban desdén se iluminaban con nuevos matices de entendimiento y aceptación. Miré a mi cuñado una vez más. Su semblante había cambiado, y aunque aún había un halo de inseguridad, pude percibir un atisbo de esperanza. Había en él una fragilidad que, al final, era hermosa. «¿Cómo empezamos?», preguntó mi cuñado, su voz casi un susurro pero cargada de intención. Era un momento crucial. El corazón de la conversación se encontraba latiendo con fuerza, esperando que todos diéramos el siguiente paso. «Empecemos por ser honestos», respondí, sintiendo que las palabras fluían de manera natural. «Hablemos sobre lo que realmente sentimos, sin miedo al juicio. La comunicación es el primer paso para sanar, y aquí no hay un único camino correcto». Miré a Clara, quien había estado a mi lado todo el tiempo, asintiendo con una sonrisa de aliento. Ella siempre había sido un pilar en la familia, y acertadamente entendía la importancia de cada palabra pronunciada. «Quiero compartir algo», dijo una prima, su voz temblando ligeramente. «Durante años he sido una madre que se siente sola, atrapada en la rutina y temerosa de no ser lo suficientemente buena. A menudo me decía que simplemente debía cumplir con la etiqueta de la madre perfecta, y eso me llevó a perderme a mí misma en el proceso. Había una tristeza en sus ojos, y su confesión resonaba en las experiencias acumuladas que tantos llevábamos en silencio. «No estás sola», respondió uno de mis tíos con la voz grave. «En algunos momentos he sentido lo mismo como padre. La presión de ser el proveedor, el que tiene que tenerlo todo resuelto. A veces la carga parece inaguantable». Aquellas palabras se convirtieron en un ancla emocional, y la atmósfera se volvía cada vez más densa. La liberación de esos sentimientos ocultos comenzaba a tomar forma, como un tejido compuesto por hilos de vulnerabilidad y franqueza. Había en aquellas confesiones un momento de conexión, un punto de inflexión hacia la sanación. La idea de que cada uno de nosotros enfrentaba sus propios demonios era liberadora. Nos unía en la lucha por ser vistos, por ser comprendidos. «¿Y si fuéramos más abiertos el uno con el otro?», propuse, tomando el impulso de la conversación. «No como competidores, sino como aliados». Nuestras historias, por diferentes que fueran, eran ecos de experiencias humanas universales que nos hacían más fuertes. «¿Alguna vez sentimos que no somos lo suficiente buenos?», preguntó Clara, sus ojos centelleando. «Creo que todos en alguna medida hemos luchado con eso. Tal vez la respuesta esté en cómo nos apoyamos en esta familia. En lugar de hacer comparaciones, deberíamos celebrar las victorias y los grandes pequeños momentos que compartimos». Las miradas se cruzaban y se podría escuchar lo que la familia estaba empezando a entrever. La verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad y la disposición de mostrar las heridas. Todos teníamos cicatrices, pero al compartirlas, en lugar de avergonzarnos, comenzábamos a construir algo más grande que nosotros mismos. A medida que la conversación progresaba, mi cuñado se fue integrando poco a poco, reconociendo su propio papel en la dinámica familiar. Se dio cuenta de que su competencia no solo había afectado a los demás, sino que también había abonado su propia soledad. «Quizás he estado demasiado centrado en lo que otros piensan de mí, en hacer que la gente me respete solo por lo que tengo, pero no me he dado cuenta de que el respeto verdadero se basa en la autenticidad, en ser quien realmente soy». El tiempo pasaba volando, y la charla se extendía como una manta cálida entre nosotros. No importaba cuánto duro había sido el pasado. Ahora era el momento de seguir adelante. Las risas comenzaron a mezclarse con las lágrimas, y la vulnerabilidad se convirtió en un refugio donde todos deseábamos anidar nuestras preocupaciones. A medida que avanzaba la noche, los abrazos comenzaron a aflorar. El ambiente se llenó de risas sinceras, bromas sobre las travesuras de la infancia y momentos memorables que construyeron nuestras vidas.
Sentí cómo el amor comenzaba a aflorar en el corazón de la sala, como una semilla que había germinado en la oscuridad. Hubo un momento en el que decidí que era hora de enfocarnos en el futuro. Hemos perdido mucho tiempo en esta lucha estéril y creo que podemos hacer un compromiso hoy: apoyar, escuchar y cuidarnos unos a otros, propuse, consciente de la fuerza que se había acumulado entre nosotros. Sí, hagámoslo, asintieron varios, y uno tras otro comenzaron a compartir cómo podrían fortalecer nuestras relaciones. Había promesas de almuerzos familiares mensuales, encuentros regulares en los que todos pudieran estar presentes y crear nuevos recuerdos que nos unirían en lugar de separarnos. Me sentía colmado de una inexplicable satisfacción, un peso que se levantaba de mis hombros mientras contemplaba a mi alrededor y veía sonrisas renovadas. Fue un viaje emocional, pero había valido la pena. Cada historia compartida se convirtió en la base de un nuevo comienzo, uno que estaríamos construyendo juntos. Finalmente, miré a mi cuñado, a quien siempre había visto como un rival, y entendí que en el proceso de buscar conexión había encontrado no solo su humanidad, sino también el valor en mis propias imperfecciones. ¿Estás listo para ser parte de esto, Blaze?, le pregunté, sintiendo que había un nuevo propósito para todos nosotros. Él sonrió, y esta vez la sonrisa no era arrogante ni desafiante, era sincera, llena de emoción. Estoy listo. Quiero ser quien realmente soy y permitir que los demás también lo sean, dijo, y con esas palabras parecía que se establecía un nuevo lazo entre nosotros. La noche avanzaba, y con cada risa, cada lágrima, nos sentimos más cerca. La reconexión estaba en marcha, y una familia dispuesta a enfrentarse al futuro juntos se erguía ante mí. El nuevo capítulo comenzaba, no solo para mí, sino para todos. Habíamos encontrado nuestra verdad, y a partir de ese momento, el amor y la autenticidad serían la brújula que nos guiaría en el camino. La noche avanzó en un ambiente de renovación. Las conversaciones fluían y las risas se mezclaban con lágrimas, formando una melodía familiar que no había sonado en mucho tiempo. Me sentía como si estuviera respirando por primera vez después de una larga asfixia emocional. Cuando miraba a mi alrededor, veía a mi familia unida no solo por la sangre, sino por el deseo colectivo de cambiar, de sanar. Las promesas de encuentros regulares y diálogos abiertos llenaban el aire, y mientras más hablábamos, más claro se hacía que había un camino hacia la redención. Me sentí inusualmente esperanzado, como si una nueva vida se despertara en el corazón de cada uno de nosotros, una vida donde las palabras no eran armas, sino puentes. Al encenderse una luz suave, la habitación cobró un brillo cálido, casi mágico. Era el ambiente perfecto para plantarnos en nuestra nueva realidad. «Hagamos un brindis», sugerí, levantando un vaso de jugo de frutas que había estado en la mesa. Todos me miraron y el murmullo se detuvo. «Brindemos por los nuevos comienzos, por el amor y la conexión que hemos decidido cultivar. Que nuestra familia nunca vuelva a perder la oportunidad de mostrarnos tal como somos». Con la sonrisa en los rostros y corazones latiendo con fuerza, todos alzaron sus vasos. La palabra familia resonó con un nuevo significado, uno que en esos momentos se sentía más sagrado que nunca. «¡Salud!», gritaron, y por primera vez escuché un eco de sinceridad en sus voces. Mientras todos disfrutábamos de la pequeña celebración, noté que había empezado a suceder algo en particular en Blaze. Una sonrisa genuina comenzó a formarse en sus labios, y esa expresión me hizo darme cuenta de que el proceso de transformación que iniciamos no solo estaba afectando a los demás, sino también a él. Era un reflejo de nuestras luchas, pero también de nuestras victorias. Se acercó a mí y aunque sus ojos sostenían confusión, había humildad en su mirada. «No sé cómo agradecerte», dijo, y sus palabras llevaban el peso de una verdad recién descubierta. «He estado buscando la aceptación y no me había dado cuenta de cuánto lastimaba a los demás. Quiero ser diferente, quiero mostrar lo que realmente soy. Y eso es todo lo que le pedimos, Blaze», respondí con una mezcla de emoción y alivio. «No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser tú mismo, con todas tus imperfecciones y virtudes. Todos estamos en esto juntos». A medida que la noche avanzaba, los diálogos se tornaban más profundos.
La línea divisoria que solía existir entre nosotros se desvanecía mientras compartíamos momentos de duda y miedo. Al hablar de nuestras vivencias, el ambiente se impregnaba de un aire de tregua y cercanía. Cada revelación traía consigo una liberación, un paso más hacia la aceptación. Me doy cuenta de que he estado proyectando mis propias inseguridades en los demás, dijo una de mis tías con voz suave. Quiero usar mi tiempo para construir cimientos sanos en lugar de estructuras de competencia vacías. Sus palabras resonaron y nos recordaron que todos llevamos una carga. La diferencia estaba en cómo decidimos cargarla. A medio camino de la conversación, comenzó a surgir una idea entre la familia: contar nuestras historias. Sugerí que cada quien tomara un turno para compartir un momento que los hubiera marcado, una experiencia que nos había hecho quienes somos. Son nuestras cicatrices, pero también son nuestras fortalezas, afirmé. Esta simple realidad se volvió el hilo conductor de la noche. El primer turno fue para Clara, quien narró un episodio de su adolescencia que la había dejado marcada, una elección difícil que la había llevado a sentirse aislada por un tiempo, lo que finalmente la empujó a encontrar su verdadera voz. A medida que hablaba, todos escuchábamos con atención, reconociendo la valentía que requería ser tan honesta. Luego, le siguió mi primo, quien compartió su lucha por aceptar su orientación sexual en un entorno que no siempre fue amable. Sus palabras resonaron con el dolor de la exclusión y la búsqueda de validación. Cada historia contada se convirtió en un puente que acercaba aún más a la familia. Cuando llegó el turno de Blaze, su voz era firme, pero los ojos destilaban nerviosismo. «Nunca pensé que compartir esto podría liberarme tanto», comenzó. «Siempre sentí que debía ser el mejor en todo, y eso me llevó a tratar de ser alguien que no soy. Pero ahora entiendo que no tengo que trabajar solo para ser el número 1 en la lista. Esta noche me ha enseñado que hay más en la vida que eso». Las palabras se deslizaron como un bálsamo sobre las heridas. En ese momento, su sinceridad nos tocó a todos. Estábamos cambiando, no solo nosotros individualmente, sino juntos, como familia. Había en nuestras historias algo que nos conectaba en un nivel más profundo. Al final de la noche, mientras la mesa se vaciaba y las luces se atenuaban, cada uno de nosotros sentía que había sembrado la semilla de un nuevo comienzo. Caminamos hacia el futuro, cada uno con la determinación de llevar con nosotros el valor de la autenticidad y la comprensión. Los diálogos no solo habían iluminado el ambiente, habían lanzado un hechizo que sentó una base sólida para nuestro crecimiento familiar. Esa noche observé no solo la transformación de Blaze, sino también la mía. Había pasado de ser un observador a un participante activo en la evolución de nuestra familia. Era el primer paso hacia un futuro brillante, uno donde la aceptación y el respeto se convertirían en el candil que guiaría cada paso, cada encuentro. La conexión que habíamos forjado esa noche se alzaba como un faro, recordándonos que la familia no siempre lo es todo por la sangre, sino por el amor y la unión que decidimos cultivar en cada rincón de nuestras vidas. El amanecer del día siguiente trajo consigo un aire renovado en nuestra familia. Aquel ambiente de transformación que habíamos cultivado durante la noche anterior aún resonaba y se hacía evidente en cada rincón de nuestras vidas. Mientras me preparaba para el día, reflexionaba sobre el poder de la autenticidad y las historias compartidas. Habíamos dado un gran paso hacia la construcción de un lazo más sólido entre nosotros, y esa conexión estaba lista para crecer aún más. La primera acción que decidí tomar fue proponer la creación de un grupo de chat familiar titulado Familia Unida. Pensé que sería no solo un espacio para coordinar los almuerzos y encuentros programados, sino también un lugar donde pudiéramos seguir compartiendo nuestras experiencias y apoyándonos mutuamente. El entusiasmo fue palpable cuando envié el mensaje. Las respuestas llegaron de inmediato, llenas de emojis y palabras de ánimo. Era un alivio ver que aquel deseo de unidad era compartido por todos. Durante las semanas siguientes, el grupo de chat se convirtió en el corazón palpitante de nuestra familia. Ya no se trataba de simples mensajes, cada uno comenzaba a compartir detalles de su vida cotidiana, las pequeñas victorias y los obstáculos que enfrentaban. Mi primo, quien había pasado por tanto en su lucha por la aceptación,
compartió cómo había comenzado a involucrarse más en su comunidad LGBTQ+, defendiendo a jóvenes que se sentían perdidos. Aplaudíamos cada uno de sus logros como si fueran los nuestros. Las historias de amor y apoyo se mezclaban entre las risas y los recuerdos. La idea de crear retos semanales se puso en marcha. La primera semana, decidimos que todos debíamos plantear un pequeño objetivo personal. Un simple retarte a ti mismo hizo que todos sintieran una chispa de motivación. Mi tía, habitualmente reservada, se comprometió a hablar en una reunión de trabajo donde solía sentir inseguridad. Su valentía inspiró a otros a salir de su zona de confort. Cada triunfo, incluso el más pequeño, se convirtió en un motivo de celebración. Sin embargo, justo cuando nos sentíamos más unidos y fortalecidos, un desafío imprevisto golpeó a nuestra familia. Mi abuelo, siempre una figura central de sabiduría y amor, fue ingresado en el hospital con una condición grave. La noticia nos impactó a todos. Sin embargo, en lugar de permitir que la preocupación nos dividiera, decidimos unirnos aún más. Organizar visitas al hospital se convirtió en una prioridad. Creamos un grupo de cuidadores, donde cada uno se turnaba para acompañar a mi abuela y hacerle compañía a mi abuelo. Las horas en el hospital nos sirvieron para reforzar más el vínculo que habíamos formado. Cada visita se convirtió en un espacio para compartir no solo nuestras risas y anécdotas, sino también nuestros miedos y preocupaciones. En esos momentos, el amor que habíamos cultivado se convirtió en nuestra mayor fuerza. Con cada visita, nos descubríamos más los unos a los otros. Había algo profundamente transformador al romper el hielo en un ambiente que normalmente había estado marcado por el temor a mostrar vulnerabilidad. Mis primos y yo delatábamos historias del pasado, y en medio de las risas nos llegaba un golpe de realidad cuando veíamos a nuestro abuelo enfermo. La conexión entre nosotros se volvía más fuerte con cada historia compartida, donde la risa y las lágrimas se entrelazaban. Mientras mi abuelo se recuperaba lentamente, noté que el ambiente a su alrededor se había llenado de un amor palpable. Había mucha música y risas en el hospital, y más allá de las paredes frías y clínicas, creamos un hogar de apoyo y cuidado. Cada uno de nosotros se convirtió en un bastión de fuerza para el otro, enfrentando juntos la incertidumbre y recordando que en la adversidad también se podían encontrar momentos de unión. Al mirar hacia atrás, comprendí que lo que había comenzado como un intento de armonizar nuestras relaciones familiares se había transformado en una travesía de crecimiento y comprensión. Habíamos creado un espacio donde todos podían ser escuchados y mostrarse tal como eran, un ambiente que fomentaba no solo la vulnerabilidad, sino también la celebración de cada pequeña victoria cotidiana. Quería que mi abuelo supiera cuánto había impactado nuestras vidas. Al sostener su mano en el hospital, me di cuenta de que su legado era el hilo que entrelazaba nuestras historias, el testigo silencioso de todo lo que habíamos trabajado. Mi familia había comenzado a comprender que el verdadero significado de estar unidos va más allá de la sangre. Se encuentra en el amor, el apoyo incondicional y el deseo de construir un futuro mejor juntos. Así cada día, mientras continuábamos enfrentando los desafíos y celebrando nuestros logros, recordábamos que nuestra fortaleza residía en la vulnerabilidad y el amor que compartíamos. La familia no solo significa estar juntos durante los buenos momentos, sino también ser el refugio en los momentos difíciles. Sabíamos que, independientemente de lo que sucediera, siempre habría un lugar donde sentirnos en casa, el amor indestructible que habíamos forjado juntos. Mientras el tiempo pasaba en el hospital, cada visita se convirtió en un ritual que esperábamos con ansias. La música que solíamos ponerle a mi abuelo resonaba por los pasillos, convirtiendo un lugar de angustia en un refugio de cuidados y recuerdos compartidos. Recuerdo claramente cómo, en una de esas oportunidades, reprendí a mis primos cuando, con travesura, comenzaron a imitar las viejas canciones que él solía cantar. Llenamos la habitación con risas y nostalgia, y así, por un instante, el peso de la preocupación cedió un poco. A medida que mi abuelo mejoraba, esas pequeñas conexiones fortalecían aún más nuestra familia. Cada conversación nos enseñó la importancia de valorar a quienes tenemos cerca,
de celebrar la vida en cada momento. Estábamos construyendo un legado, el testimonio de que, incluso después de momentos oscuros, siempre se puede encontrar la luz. Los desafíos que enfrentamos juntos se convirtieron en los cimientos de un amor inquebrantable. Pero no todo era perfecto. Hubo momentos de tensión, de frustración y de lágrimas entre nosotros, sobre todo cuando la incertidumbre sobre su recuperación se volvió insoportable. Sin embargo, aprendí a apreciar esos momentos, reconociendo que en nuestra vulnerabilidad también existe una fortaleza increíble. Con el paso de los días, me di cuenta de lo que realmente había cambiado en mí. En un tiempo, había sido un mero espectador de la vida familiar, absorbido por la rutina y los altibajos. La experiencia vivida me había convertido en un miembro activo, comprometido y consciente del amor que nos rodeaba. La transformación de Blaze y mi primo había inspirado una evolución en cada uno de nosotros, y las conversaciones en el grupo de chat resonaban más profundamente con el apoyo mutuo. Incluso al mirar hacia atrás, no podía evitar sentir una profunda gratitud por lo que habíamos logrado. Habíamos aprendido a ser más que familiares. Nos habíamos convertido en un equipo, en un refugio donde cada uno podía mostrarse auténtico. Las historias compartidas, las risas, las lágrimas y los sueños se habían entrelazado, creando un tejido familiar más fuerte. Cuando finalmente mi abuelo fue dado de alta, celebramos su regreso con un almuerzo familiar grande. La mesa estaba llena de risas, abrazos y anécdotas. Era una celebración no solo de su recuperación, sino de todo lo aprendido en el camino. Miré a cada uno de mis familiares y supe que ya nada volvería a ser igual. Era evidente que el amor era el hilo que hilvanaba cada rincón de nuestras vidas. Al final del día, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, me encontré reflexionando sobre lo vivido. Cada uno de nosotros había crecido y cambiado, y entendíamos que la vida es un viaje lleno de contratiempos y alegrías. Ahora teníamos la valentía de enfrentarlas juntos, de sostenernos y celebrar cada paso del camino. Con el amor como guía, nos dirigíamos hacia un futuro brillante, uno donde cada encuentro, cada conversación y cada historia compartida continuarían tejiendo la rica historia de nuestra familia. La verdadera esencia de lo que significa ser familia estaba presente, no solo en la sangre, sino en el amor incondicional que nos unía y nos impulsaba a ser lo mejor unos para otros.